Ok, ok, ¿cómo estamos qué es esto? Hay que reaccionar a reacción a esto, ¿cómo esto? Chile. Comienza Cámara contra el tiempo de diputados Pérez para evitar desafuero RRD. Vamos Chile, vive Chile. Luego de que se acogiera la solicitud de desafuero de Catalina Pérez, la defensa de la parlamentaria adelantó que apelará ante la Corte Suprema argumentando que no se ha podido acreditar la participación de la diputada en la adjudicación de los convenios. La expresidenta de Revolución Democrática podría arriesgar quedar en prisión preventiva en caso de que la Corte Suprema confirme su desafuero. Tomamos contacto de inmediato con Miguel Ángel Araya, quien tiene más detalles sobre esto. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, María José. Tomás, auditores, claro, continúa complicándose la situación procesal de la diputada Catalina Pérez y ayer fue un nuevo episodio, un nuevo hito el que se escribió en esta historia, en esta trama que atraviesa a la diputada exmilitante del Frente Amplio Catalina Pérez luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta... A veces la Corte, ¿qué pasó? A veces la Corte Suprema o algo que pasó, ¿cómo es esto? Se va a la mierda, nada es bueno, nada trabajado, como eso, ¿qué pasó? Como la pregunta, ¿qué está pasando? Hasta diera a conocer en detalle la sentencia de desafuero en contra de la parlamentaria por su presunta... Si miente o dice justicia o libertad o conche su madre, hija de puta. participación en... Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío. Será libertad. El caso Democracia Viva. La instancia tuvo lugar ayer en el Tribunal de Alzada Nortino, cerca de las 9 de la mañana. ¿Por qué será? Suscríbanse a Intimisecto. Comenzó esta audiencia en la que netamente se iba a comunicar la sentencia, porque recordemos, ya conocíamos el veredicto del Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a desaforar a Catalina Pérez, pero lo que ocurrió el día de ayer es que pudimos acceder de manera más en detalle, mayor en profundidad, conocer los argumentos que consideró este Tribunal de Alzada para decretar entonces el fin del fuero a la parlamentaria, donde el magistrado Hernán Cárdenas dio lectura a los argumentos que llevaron a los ministros de este tribunal a decidir de forma unánime desaforar a la diputada, que también es expareja de quien fue representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. La sentencia recogió tanto los alegatos realizados por el Ministerio Público y querellantes, como también los de la defensa de la parlamentaria. Sin embargo, la convicción a la que llegó este tribunal y finalmente la conclusión a la que podríamos decir llegaron es que hay suficientes pruebas para al menos acreditar la existencia de este delito de fraude al fisco, además de la posible participación de la ex Frente Amplista en estos mismos hechos. La resolución indica textualmente que junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios, se refiere a Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda Antofagasta, y también Daniel Andrade, el ex representante legal de la Fundación Democracia Viva, existen elementos de la investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció la suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada. Esa habría sido la participación, o al menos la conclusión a la que llega la Corte de Apelaciones de Antofagasta para determinar el desafuero de Catalina Pérez. Además, esta sentencia agrega, se suma a ello una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía con los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de la transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál debían ser el discurso común para tales objetos, señala entonces esta sentencia, porque recordemos que durante la audiencia de desafuero pudimos conocer las comunicaciones, los mensajes de WhatsApp que habría enviado Catalina Pérez días antes a que estallara el caso y días posteriores también, para, podríamos decir, elaborar toda esta maquinaria política y comunicacional de cómo iban a afrontar esta crisis tanto al interior de Revolución Democrática
Democrática, pero también por parte de los principales imputados de esta causa, que es Daniel Andrade y Carlos Contreras. Lo que ella dice es: ustedes responsabilícense, yo no puedo tomar parte en estos hechos, y así lo hicieron, y así fue como nosotros fuimos conociendo parte de esta trama de Democracia Viva, que desde un principio Catalina Pérez dijo: yo no tengo nada que ver con esto, yo no participé ni en la firma, se trata de un problema de dos personas adultas, dos hombres adultos que firmaron, y ellos tienen que hacerse responsables. Así se entregó entonces mayor detalle durante la lectura de esta sentencia, y lo hizo en la audiencia el magistrado Hernán Cárdenas. Los que se han reseñado, lo considerando que anteceden, otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los 3 convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos que es de esta con los imputados señores Andrade y Contreras, y que de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y de las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público. Si eres una de esas personas que ve anuncios donde le prometen ganar 20, 30, 50 o 100.000 euros al mes tocando 4 botones sin hacer... De razonabilidad a la imputación del Ministerio Público. Pero ¿por qué es importante la lectura de esta sentencia y por qué es importante este hito? No solamente para conocer más en detalles cuáles fueron los argumentos que tuvo a la vista el Tribunal de Alzada antofagastino, sino porque también se da comienzo y se da inicio al tiempo establecido para ingresar los recursos de apelación ante la Corte Suprema en contra de la decisión que resolvió desaforar a la diputada Pérez. El equipo defensor de la parlamentaria ya había adelantado, recordemos, cuando se conoció el veredicto, que apelarían a la resolución del Tribunal de Alzada antofagastino, y hoy lo vuelven a reafirmar y están preparando entonces un recurso de apelación para presentarlo ante el máximo tribunal del país, que será finalmente quien tenga la última decisión, el último voto respecto a la situación de la parlamentaria Catalina Pérez. El abogado defensor de la diputada Gonzalo Medina aseguró que están confiados en que el máximo tribunal del país revocará el desafuero decretado en contra de la legisladora al no existir antecedentes que la vinculen con los delitos de fraude al fisco. No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. De su análisis resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación. Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en... La defensa también apuntó a que los mensajes de WhatsApp en los cuales se fundamenta esta solicitud y que fueron presentados por el Ministerio Público latosamente han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurridos en los meses de octubre y septiembre del año 2022. Pero hay que ser justos con la investigación y también con el Ministerio Público. Lo que han dicho es que acá los mensajes de Catalina Pérez y Daniel Andrade respecto precisamente de la fecha en la que ocurrió la suscripción de estos convenios, septiembre y octubre del año 2022, estarían borrados. No fueron encontrados los mensajes de WhatsApp que estaban en los celulares tanto de Catalina Pérez como de Daniel Andrade. Eso al menos lo dijo el fiscal Cristian Aguilar Aranela durante la audiencia de desafuero. Cuando llegaron a esos mensajes, a esa fecha, se encontraron con la sorpresa de que estos habían sido borrados. La explicación desde los imputados es que se trataba de mensajes privados de la vida personal y que por eso lo habían sido eliminados de sus aparatos celulares. Pero lo que sí cabe señalar, esto claramente pone un manto de duda sobre lo que habrían estado haciendo Catalina Pérez y Daniel Andrade precisamente en la fecha en la que fueron firmados estos convenios y cómo se habrían puesto de acuerdo para finalmente que Carlos Contreras, el entonces Ceremi, aceptara Democracia Viva como una de las fundaciones que podía ser parte de estos convenios. Y lo que dice el Ministerio Público es que no tenía por dónde, no había ningún requisito que se cumpliera por parte de la fundación para finalmente apropiarse de estos 426 millones de pesos que fueron entregados de manera directa a través de 3 convenios. Además, han insistido desde la defensa de Catalina Pérez en que las cuentas y las pericias contables realizadas a las cuentas bancarias de la diputada no se ha identificado ninguna irregularidad respecto de que le puedan haber llegado dinero de los polémicos convenios. Aunque cabe señalar lo que también dicen expertos, acá no es necesario que Catalina Pérez haya recibido dinero directo para que se concrete el delito de fraude al fisco, sino que simplemente ella puede haber apoyado, ella puede haber participado, realizado las gestiones para que esta firma se realizara y ya así estaría también participando en estos ilícitos.
ilícitos. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchios, indicó que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada es una clara prueba de que la investigación cuenta con los fundamentos necesarios y no se trata de acusaciones banales o motivaciones políticas. El tribunal sí entendió es que sí existen antecedentes que justifican la existencia del delito y de la participación, en este caso, de la persona desaforada. Eso es relevante porque descarta de esa manera que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza. There is only one. I'm alive. Just kidding. I'm dead inside, emotionally, but that's neither here nor there. There's still only one cure for hungry, thirsty, and that's Oak. With its full strength and full taste, it's full on. Oh, Oak. Kill hungry, thirsty, dead. With crazy demands, giving your business an online presence is easy. You can build your website with our AI Builder. Arbitraria o de cualquier otra naturaleza. El ex abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, explicó en profundidad los alcances de esta sentencia conocida el día de ayer por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Se trata de una imputación, dice la Corte, con algún nivel de razonabilidad y se cumple con el estándar de desafuero. Claramente no debe estar probado absolutamente el delito y la participación, porque eso sería un estándar muy alto. La Corte dice que le parece plausible sostener al menos que la diputada conoció la suscripción o la firma de estos convenios, recolectó además antecedentes para la suscripción de estos convenios. ¿Qué es lo que se viene ahora entonces con el término de este hito dentro de la investigación del caso Democracia Viva? En caso de que la Corte Suprema confirme el desafuero de la diputada Catalina Pérez, la Fiscalía Regional de Antofagasta procederá a solicitar fecha y hora para una audiencia de formalización ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta, de esa misma ciudad, por los delitos reiterados de fraude al fisco en calidad de autora. Recordemos también, eso es una discusión importante. El Ministerio Público, al menos hasta la audiencia de desafuero, le otorgaba la calidad de autora del delito de fraude al fisco reiterado a Catalina Pérez, mientras que el Consejo de Defensa del Estado la estaba calificando como una cómplice de estos delitos y que habría participado como coimputada con Daniel Andrade y Carlos Contreras. Así que será interesante si el Consejo de Defensa del Estado se mantiene en esa postura hasta la formalización o si antes de que llegue hasta esa instancia se convence de lo que está planteando el Ministerio Público y también califica a Catalina Pérez como la autora de estos delitos reiterados de fraude al fisco, por los cuales podría arriesgar más de 10 años de cárcel, según hemos podido conversar con penalistas. Ahora está la decisión plenamente en la Corte Suprema. Son 5 días los que tiene Catalina Pérez para presentar este recurso de apelación ante el máximo tribunal del país, que deberá definir si confirma el desafuero o lo descarta y lo revoca, y finalmente se termina la investigación, porque cabe señalar, si Catalina Pérez no es desaforada, el Ministerio Público no puede formalizarla y por lo tanto no se puede continuar con el proceso judicial. Tomás, María José. Miguel Ángel, tú planteabas que tiene 5 días la diputada Pérez para poder presentar ya su apelación ante la Corte Suprema. ¿Cuántos días tiene la Corte Suprema para poder responder respecto a esto? O sea, ¿cuándo nosotros podríamos saber ya si es que la investigación va a seguir y se va a avanzar hacia una formalización, o de lo contrario, si es que el caso para ella se cierra? No hay un plazo estipulado en que la Corte Suprema deba responder para fijar esta audiencia de desafuero, pero lo que hemos visto en casos anteriores, ya tenemos antecedentes muy recientes de diputados que han sido desaforados por la Corte Suprema. La mayoría de las veces los diputados son desaforados por la Corte de Apelaciones y inmediatamente apelan a la Corte Suprema. Lo vimos en el caso del diputado Ojeda, también lo vimos en el caso del diputado Pulgar. Si tenemos 5 días de ahora en adelante para que Catalina Pérez ingrese el recurso de apelación, terminados los 5 días, yo diría probablemente vaya a pasar una semana entre que la Corte Suprema admita esto a trámite y fije una fecha. Una semana, yo creo, entre 2 semanas podríamos estar hablando de la audiencia ante la Corte Suprema para que Catalina Pérez conozca cuál va a ser su futuro procesal. Yo me atrevería a decir, de aquí a 2 semanas podríamos estar teniendo esta audiencia ante el máximo tribunal del país, ante el pleno del máximo tribunal del país, cabe señalar, con todos los ministros y ministras de la Corte Suprema que tendrán que decidir sobre el futuro de Catalina Pérez. Me gustaría decir 2 o 3 cosas. Mira, la primera es que el estándar probatorio en una formalización no es el mismo que para una condena. Por lo tanto, el Ministerio Público deberá acompañar antecedentes suficientes para una eventual condena. En segundo lugar, el tribunal estableció
que Catalina Pérez o la defensa de Catalina Pérez no objetó la existencia de delitos, sino su participación en esos delitos. Por lo tanto, no está defendiendo a Daniel Andrade, no está defendiendo a Carlos Contreras, no, a Juica, no. Por lo tanto, también aquí hay un punto. Lo tercero es que ella le asigna al tribunal un papel de liderazgo, un papel que tuvo ella de liderazgo político por los vínculos que tenían, que eran políticos, laborales, sentimentales, y que por lo tanto se unen a estos antecedentes de investigación, particularmente informe de investigación policial respecto de su conocimiento de la existencia y características de los convenios. O sea, supo y tenía liderazgo, que los otros estaban subordinados a ella. En tercer lugar, le llama la atención a la Corte que borró sus mensajes, porque la Corte dice, perdón, el tribunal dice, no la Corte, el tribunal dice, bueno, pero si ella no tenía nada que ver, si ella no participaba en nada, ¿por qué borró los mensajes en su teléfono, los mensajes de WhatsApp? ¿Qué sentido tenía si no tenía nada que ver? ¿Por qué borró justamente esos mensajes de la época con fulano de tal que es con Carlos Contreras? Y eso, evidentemente, que hace que la Corte sospeche. Es decir, una cosa no está en relación, no es armónica con su versión. Y es ahí donde, evidentemente, se surgieron las dudas de la Corte y, por lo tanto, desecharon los argumentos de la defensa. ¿Hubo algún hecho nuevo que tú desconocieras en los fundamentos del desafuero o prácticamente todo se conocía, Miguel Ángel? La verdad, todo había sido conocido en la última audiencia de desafuero precisamente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ahí conocimos bastante nuevos antecedentes. Por ejemplo, me atrevería a decir la mayor cantidad de mensajes de WhatsApp que había entre Catalina Pérez y Carlos Contreras, entre Catalina Pérez y Daniel Andrade, y cómo se fue confabulando todo esto pleno a que estallara. Yo creo que donde sí podemos tener novedades es en la audiencia de formalización. Yo creo que el Ministerio Público acá se está guardando algunas cartas bajo la manga de que complicarían a Catalina Pérez, porque como tú decías, Tomás, de hecho la calidad o los argumentos, la prueba necesaria para esta audiencia de desafuero, lo que se ha conocido, lo que se ha conversado y se ha manifestado a través de los propios tribunales, es precisamente que haya una acreditación de que acá hay un delito, y acá el Ministerio Público lo ha podido acreditar. Hay una presunción de una existencia de un delito y una presunción de que la diputada haya participado en estos. Lo que va a ser presentado en juicio y en formalización, donde deberá quedar con medidas cautelares, por lo tanto ahí el Ministerio Público tiene que ser aún más preciso con los hechos, con la participación, con la cronología de todo lo que se le va a acusar a Catalina Pérez, y sobre todo si se le va a pedir la prisión preventiva, vamos a tener antecedentes mucho más concretos, mucho más contundentes en lo que puede ser en la formalización ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Oh, se me quedó. Es militar. Chile. Militar. Gobierno. México. Una célula cancerígena así en Venezuela. En cuanto a Venezuela todavía es temprano, pero no le estamos comprando nada a Venezuela. Esto de reacción de Venezuela, ¿cómo será? ¿Cómo será? Esto veremos con nosotros. Dios mío, Dios mío, Dios.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, comenzaron a pagarle una fortuna a Venezuela y estamos estudiando eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué irían a darle miles de millones de dólares a un enemigo? Y es que vamos para 3 años desde que se emitió la licencia 41 que le permite a Chevron operar libremente en Venezuela. Y el chavismo desde entonces ha recibido miles de millones de dólares. Y durante todo ese tiempo no han subido el sueldo, no han subido las pensiones, no han arreglado el problema eléctrico, no han arreglado el problema del gas, no han arreglado el problema del agua, con más del 86% de la población en situación de pobreza por ingreso. Todo esto mientras le ingresaban miles de millones de dólares al país que tú no viste. Esto es monstruoso, Bo. Y el mundo está viendo, todo el mundo, lo que está ocurriendo en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil. Esto demuestra que el señor Maduro es el jefe de esas bandas criminales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma que analiza con mucho cuidado la situación en Venezuela y mantiene conversaciones clave con el régimen de Nicolás Maduro. Dice que todavía es temprano, pero no le estamos comprando nada, agregó el presidente estadounidense. Escuchemos las declaraciones que dio el presidente Trump el día de ayer. ¿Puede darnos una actualización sobre cuál es su posición respecto a Venezuela? Mire, Venezuela está en fuga. Así era la situación que teníamos cuando Biden llegó a la presidencia. Comenzaron a comprarle millones y millones de dólares en petróleo, miles de millones en petróleo, y les dieron un respiro sustancial. Pero ya veremos, hay conversaciones muy importantes con distintos miembros del gobierno, y en cuanto a Venezuela todavía es temprano, pero no le estábamos comprando nada a Venezuela. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, comenzaron a pagarle una fortuna a Venezuela y estamos estudiando eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué irían a darle miles de millones de dólares a un enemigo? Dicho esto, Venezuela ha dicho que no está dispuesto a recibir a ningún inmigrante ilegal. La misma gente que ellos nos enviaron para acá, una pandilla de las peores del mundo. Ellos han vaciado sus cárceles en nuestro país y decían no los vamos a recibir, pero sí lo han estado haciendo, y rápidamente. Hay mucha gente que está siendo devuelta a Venezuela. Decían que no los iban a recibir, pero estamos analizando con sumo cuidado la situación de Venezuela, y no se olviden que apenas llevo 3 semanas en el cargo. A little clarity on, are you inclined to continue to allow Venezuela, through I think Chevron and other oil companies, to export those petroleum products, or are you maybe not to pull back? Yeah, maybe not. We're looking at that now. I just got here. When I left, they weren't doing anything. They were ready to go. We give up. And then Biden came along and he gave them literally billions of dollars. I couldn't believe it, actually. And we have so much under our feet. Liquid gold, we have so much. Ahí ustedes escucharon, el presidente Trump está analizando detenidamente todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y como les he mencionado en videos anteriores y también como les he mostrado en declaraciones que ha dado Trump anteriormente, está muy consciente de lo que está haciendo el régimen tirano de Nicolás Maduro con todos los venezolanos. Y como dijo al final, apenas está comenzando su mandato y no podemos esperar obviamente que él vaya a tomar cartas en el asunto y a sacar a Maduro de una vez. Tenemos que esperar pacientemente a que todas las fichas se muevan correctamente. Pero también tenemos que recordar. Welcome to Jonah. Let's go see how Jonah pot seat yogurt's made. Fresh milk goes into our special pots. Then with a little time and care, we create uniquely thick and delicious yogurt. Like our Jonah A2 protein all natural yogurt.
Este país, Nicolás Maduro desplegó a las policías y las Fuerzas Armadas en una serie de ejercicios que buscaban mostrar el poderío militar de Venezuela y ensayar la defensa ante cualquier ataque que pudiese recibir el país. Una serie de ejercicios denominados como escudo bolivariano que se realizan a pocos días de que asumiera este controvertido tercer mandato Nicolás Maduro en un momento crítico, ¿no?, para el presidente que intenta buscar mayor autoridad sobre sus instituciones militares. Sabemos que la Fuerza Armada es vital para fortalecer al régimen. En total se desplegaron más de 150.000 efectivos del ejército, tanto como de manera regular, como algunas milicias por aire, por mar y por tierra, realizando justamente estos ensayos con operaciones que incluían interceptación de aviones con ayuda humanitaria, el combate también de organizaciones criminales. Y aquí me quiero detener, Karim, porque justamente una de las frases que dio Nicolás Maduro en su discurso se refirió al tren de Aragua. Maduro, eso quería preguntarte. Maduro indicó que hay muchos países que están utilizando al tren de Aragua, esta banda criminal venezolana, para atacar a su gobierno, señalando que hay una cierta vinculación. Palabras, Karim, que yo creo que no son una mera coincidencia, porque las dice justo cuando en Chile ocurre este operativo de la detención de personas ligadas al tren de Aragua, y él finalmente responde de cierta manera a lo que está ocurriendo en otros países. Mira, escuchemos lo que dice Maduro y lo comentamos. Por años los llamados trenes, tren de Aragua, tren del Llano, han sido un constructo, instrumento de las políticas para atacar al pueblo, desestabilizar nuestro país y facilitar los escenarios intervencionistas para dominar, colonizar a Venezuela. Y hoy podemos decir que salvo excepciones en algunos lugares, estos grupos fueron totalmente derrotados y aplastados. Bueno, Maduro dice aquí, Karim, que el tren de Aragua está derrotado, eliminado, ¿cierto? Que le pregunte Nicolás Maduro a Chile, a Perú, a Colombia, a Estados Unidos si finalmente fue derrotado o no. Sí, de todas maneras. Bueno, y esto es una forma de mostrar fuerza, también poderío, ¿no? Por mar y por tierra en este despliegue que han hecho fronterizo, no solamente en la frontera, ¿no?, con Colombia, sino que también al interior del país con las policías desplegadas en todo el territorio. Necesita en este momento de incertidumbre Nicolás Maduro mostrarse fuerte justamente con su ejército. Ya. Bien, vamos a seguir en este mismo tema. Hay un testigo clave que vincula a Diosdado Cabello con el asesinato del teniente Ronald. Que nos ocupa siempre aquí en Focus Noticias. El caso está para que se inicie ya de llano el juicio. Profesor Johnny, profesor Wilson Pulido de WPC, Abogados Asociados. Una pregunta es que, o sea, si tenía solamente la restricción de salir de Barranquilla, ¿por qué la defensa pide que se le levante esa restricción? Si no estaba detenido, si no tenía domiciliario y podía movilizarse libremente. Doctor Wilson. Florencio, hay unas medidas cautelares que se determinan en la norma para de alguna manera asegurar al procesado su comparecencia, su permanencia, su interés en el proceso. Es una vinculación cautelar que respeta la presunción de inocencia, y dentro de esas posibilidades son varias que determina el literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Entre ellos,
está que se le limita la movilidad al procesado a un área determinada. En este caso fue la ciudad de Barranquilla. Pero adicionalmente, Florencio y televidentes, también existe una de prohibición de salida del país. A Nicolás Petro le impusieron dos o tres de estas no privativas de la libertad. Y él consideraba, o consideró con su defensa, pues que tenía los argumentos para decirle a un juez de garantía. Alexander Granco con el crimen de Ronald Ojeda en Chile. Que le informa. Nosotros también tenemos gente del entorno militar que ellos inclusive días antes o próximos a lo que le pasó a Ronald nos habían informado de que Granco estuvo aquí en Chile. ¿Puede Chile ganarle a la dictadura de Maduro? ¿Puede Chile ganarle a la dictadura de Maduro? Maduro no es tan grande, no sé cómo será que no pueden llevar a Maduro a la Corte Internacional por tener inmigrantes que han llegado a la frontera de Chile. ¿Por qué no muestran esas fotos y lo llevan a la International Corte para que lo que está haciendo? Chile o estaba aquí en Chile es algo que no te puedo asegurar, pero sí, lo que sí Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. te puedo asegurar es que Granco estuvo en Chile para los días en que le ocurrió a Ronald Ojeda esa trágica situación. Nosotros sabemos de primera mano de lo que es capaz el régimen criminal de Nicolás Maduro. Sabemos que sí es posible. Tenemos la certeza de que él estuvo aquí. Nosotros fuimos y colaboramos con las investigaciones necesarias. A nosotros nos citaron, dimos declaraciones. Hay cosas que uno no puede revelar, evidentemente, por nuestra seguridad, la de nuestra familia. Toda nuestra familia está aterrada con todo lo que está pasando. Inclusive venir a esta entrevista es algo que tuvo que pasar por varias horas anoche de discusión. Pero hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer y es que nosotros tenemos que de alguna manera desenmascarar y mostrarle al mundo lo que este régimen criminal es capaz de hacer sin ningún tipo de cuestión sin escrúpulos, religiosa, no sé, o sea, de manera desalmada, inclusive hasta llegar al punto de poder violar cuestiones internacionales de gobiernos y todo, y hacer ejecuciones extrajudiciales fuera en territorios de otros países, porque esas ejecuciones extrajudiciales, mira, nosotros que estuvimos a cargo de investigaciones en la Asamblea Nacional, hay cantidad de desaparecidos de ejecuciones extrajudiciales que ese señor, junto a su equipo, porque tiene un equipo que lo acompaña, realizaron en Venezuela, gente que aún no encontramos ni siquiera los cuerpos de esas personas. Entonces, cualquiera pudo haber dicho, bueno, en Venezuela, ya que no hay ley, ya que no hay justicia de ningún tipo y ellos de alguna manera se sienten amparados y pueden hacer lo que quieran allá, nadie pensó jamás que eso que hacían en Venezuela podían hacerlo ahora en territorios extranjeros. Y si ustedes se ponen a analizar recientemente Granco hizo un gran video mostrando toda la fuerza militar que él comanda, y en ese video él también dice que han ido a otros países a liberar otros países. O sea, si ustedes analizan el contexto de las palabras que él indica, dice, esta Fuerza Armada también ha ido a otros países a liberar otros países, y no sé si se refiere a ese mensaje García que le ha dado a todos los que estamos afuera, que de una u otra manera seguimos impulsando y desenmascarando este régimen de Nicolás Maduro, porque tememos por nuestra vida y tememos por la vida de nuestros familiares que están en Venezuela, porque ahora buscan la manera de amedrentarte con ellos que todavía nos quedan allá. Así es, Héctor. Realmente requiere muchísima valentía lo que estás haciendo hoy, alzando tu voz, pero es importante que el mundo conozca estas torturas sistemáticas que viene realizando la dictadura. Ahora, lo viviste tú, nadie te lo contó, y por eso también para hablar un poco y entender la figura de Granco y
sé que puede ser muy difícil, pero quisiera preguntarte todo lo que él es capaz de hacer, porque hablabas algo que nos llamó mucho la atención. Fue entrenado para realizar torturas que no dejaran marcas físicas. ¿Podrías hablarnos de algunas de ellas? Mira, tengo un compañero. Es difícil contarte cómo lo que le hicieron a un compañero en el helicoide, le inyectaron sustancias dentro de su cuerpo y él lamentablemente no va a poder jamás ser el mismo, ¿verdad? Quedó con muchas secuelas de todas estas sustancias que muchos pudieran decir, no, bueno, lo drogaron. No se trata de drogas, se trata de cosas, ácidos que usan dentro de ti, que cambian toda tu cuestión física, hormonal, y quedas, mentalmente quedas mal con lo que ellos te hacen. Tengo personas, amigos allegados, la forma de torturar, de cómo te dejan colgado de los pies y de las manos, y tu cuerpo como queda así en una posición colgada, empiezas a orinarte encima. En mi caso que a nosotros nos colgaron de las manos y nos orinábamos encima, teníamos que defecar encima nuestro. O sea, todas esas cosas que nosotros vivimos en una cárcel oscura, es algo que no le desearía a nadie, y es difícil de describir lo que hoy la mente de una persona como nosotros, que estuvimos presos y que fuimos torturados, no es la misma a la mente de cualquier otro perseguido político, sin menospreciar lo que todos pudimos haber sufrido en su momento. Aquí no se trata de una competencia de quién fue más torturado que el otro. Es algo que es duro de describir, es algo que contártelo en las cámaras, esos objetivos, y poder tener una Venezuela libre nuevamente, con justicia sobre todo, ¿no? Y queremos rendir un homenaje profundo a eso. Ronald para nosotros es un mártir hoy, porque el sueño que tenía no lo pudo ver cristalizado, pero sabemos que hay muchas personas que... ¿Cómo fue el nombre de la persona que murió? ¿Cómo fue el nombre de la persona que murió? Aún creen en que podemos lograr esa libertad, podemos recuperar la democracia, y todos juntos estamos trabajando en función de poder restaurar ese hilo constitucional en Venezuela. Entonces, el lunes vamos a tener una misa en conmemoración, un acto en conmemoración a esto, en una plaza en Independencia. No sé si ya ustedes pueden tener por ahí la invitación y puedan acompañarnos en ese acto solemne que vamos a hacer en Independencia, que fue el lugar, la comuna donde Ronald fue secuestrado. Por eso estamos rindiendo un homenaje a él, a su familia allí, y vamos a dejar instalada una placa en conmemoración a todo el esfuerzo que Ronald estuvo haciendo, y que desde su muerte sigue haciendo, con ese libro donde él describe muy bien de lo que es capaz de hacer el régimen criminal de Nicolás Maduro. Y es algo que yo quiero dejar muy claro. Yo quiero que todos los países del mundo entiendan a lo que nos estamos enfrentando. Este es un régimen que tiene en peligro a toda Latinoamérica, porque tiene sus células operando en toda Latinoamérica, donde están de una u otra forma cazando a las personas que estamos alzando la voz y que estamos desenmascarando ante todo el mundo lo que es capaz de hacer Alexandre Graco y toda esa cúpula criminal genocida en Venezuela. Sí, y justamente ahora que lo mencionas, Héctor, vamos a poner en pantalla a pleno la imagen de lo que sería Granco en el momento que presuntamente se llevan a Ronald Ojeda. Ahí está. Sí, son pocos segundos, ¿no?, lo que logró captar la cámara de este ascensor, pero justamente para que usted ahí en casa y en toda Latinoamérica pueda ver lo que representó este momento cuando se llevaron a Ronald Ojeda para posteriormente asesinarlo. Continuarán entonces estas investigaciones, pero Héctor, quería aprovechar la oportunidad de que estamos hablando contigo, que eras amigo cercano de Ronald, para preguntarte por su familia, por sus allegados, y saber cómo se encuentran ellos hoy día. Y también ustedes, por supuesto, con respecto al miedo de continuar la vida en el país que sea, por todas estas amenazas del gobierno de Maduro.
Mira, la familia de Ronald Ojeda, y no es para menos, su situación es muy lamentable, igual la nuestra. Estamos aterrorizados todos los días, pensamos en que puede salir nuestro número hoy, ¿no? La familia de Ronald es muy hermética y no es para menos, ¿no? Ellos están cuidándose mucho, cuidándose hasta de muchas entrevistas. Ellos hoy temen por su seguridad. Nosotros Tiene que explicármelo, 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 tiene que explicármelo. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dios, Dios, Dios. Vamos, adelante, vamos. Cosa esto. Venezuela, limpia tu país. Venezuela, limpia tu país. Soy Intimisecto. Dios mío, suscríbanse. Esto sería todo lo que tengo que hacer. Chao, chao, chao. Dios, Dios, Dios. Opinión, suscríbanse. Vengan conmigo, amor. Estudien, escuchen inteligente. Ayuden. ¿Qué pasó?